No es broma. Ah, no. Bien, regresemos entonces a la clase. Vamos a ver un lenguaje, nada más va a servir como ejemplo, pero quiero ver este porque voy a dar reglas de formación recursivas. ¿Por qué es importante para mí que las reglas de formación sean recursivas? ¿Y qué diablos es eso de la recursividad? ¿Ya habíamos hablado de eso en sesiones anteriores? Un poquito, ¿no? Bien, ¿cuál es la idea aquí? Lo que nosotros vamos a hacer es dar mecanismos de construcción de fórmulas que se dan en dos pasos. El primero es dar una base. ¿Qué va a ser la base? Un conjunto de sucesiones de símbolos que van a contar como fórmulas. Las fórmulas más básicas. Y yo voy a decir que esas son las más básicas. Y el resto de las fórmulas las voy a construir a partir de ciertas funciones recursivas. ¿Qué quiere decir que sean recursivas? Hay una manera técnica de definirlo, pero no lo voy a hacer aquí. La idea más general sería la siguiente. Ustedes van a utilizar, son mecanismos tales que ustedes introducen ciertos objetos, en este caso fórmulas, y que les arrojan como resultado fórmulas. De tal suerte que aquellas fórmulas que ustedes eligen, que obtienen, puedan ser usadas de nueva cuenta para meterlas a la máquina y generar más fórmulas. En general se pide que esos mecanismos sean puramente combinatorios y bastante sencillos de manejar. Cosas como concatenar fórmulas, tener dos fórmulas y meterles algo en medio, ponerles algo a los lados, etc. Procesos completamente mecánicos. Funcionan bastante bien. Filosóficamente hablando es muy interesante porque este tipo de funciones recursivas están a la base de mecanismos como nuestras computadoras. Y si nosotros decidimos en algún punto, esto es especialmente para filósofos que vayan a la filosofía de las matemáticas, decidimos ampliar la base de funciones que nosotros vamos a usar e incluir procesos que no sean tan mecánicos, podemos desarrollar ideas más complejas sobre computabilidad, por ejemplo. Aunque filosóficamente cuestionables. Bueno, ejemplo antes de ver esto. ¿Cómo funcionaría esto? Ustedes seguramente como estudiantes casi estudiantes de posgrado, son aquella clase de individuos que no duermen. O duermen muy poco. Sí, ¿verdad? No quiero juzgarlos, nadie. Pero casi estoy seguro, porque de repente estoy trabajando a las 3, 4 de la mañana y lo que postean algo. ¡Ay! Siguen despiertos. Ya como a las 5 ya todos cayeron, casi todos. Pero seguramente a algunos de ustedes les tocó ver un programa de esos de Se Ve Directo. ¿Nunca les tocó? Que venden así como recetas mágicas, así de compre usted el jabón que lo hará guapo. ¡Ay! ¡Solución! O tome usted el jabón, el champú de Chile que hará que no se quede calvo. Bueno, ese tipo de cosas. Entonces un día imagínense que ven la televisión y aparece alguna de esas estrellas de programas de revista, de Televisa, tipo Andrea Legarreta. ¿Cómo se llama el otro tarado? Raúl Araiza. Raúl Araiza, claro. No todo es filosofía. Sí, ellos son importantes. Y entonces salen promocionando la máquina que duplica oro. Y ustedes... Entonces la pasan ahí promocionando y hacen pruebas y todo, y se dicen, ay, sí, como el jabón de Chile que está ahí, y el jabón de algas para reducir de peso, y ahí todas las serie de cosas que ya compraron, ¿no? Pero después de un rato se enteran que efectivamente la máquina funciona. Por alguna clase rara de proceso alquímico ahí, extraño, rescatado de algún lado, o por alguna otra causa, quién sabe, pero resulta que la máquina se duplica. Ustedes pueden introducir una pieza de oro y como resultado la máquina les da su pieza original y otra que es idéntica, de oro y tiene la misma forma. Y entonces ustedes se emocionan y dicen, ¡por fin! Por fin podré estudiar filosofía tranquilo y no me va a preocupar eso de la beca Conacyt y todas esas cosas. ¡Oh, soy libre! Y van, juntan su dinero, compran la máquina y llegan. Pregunta, ¿tener la máquina ya les garantiza tener todo el oro que ustedes quieren? Exactamente. Si la máquina duplica oro, ustedes necesitan empezar con algo.
Después se enteran que el fraude en realidad no era que la máquina duplicara oro, sino que ya no había oro en el mundo, salvo dominado por algunos sectores de la población. Entonces tienen una bonita máquina que duplica oro, pero no tienen nada que duplicar. Son así. Y otra vez regresan. Me he quedado en esta parte del proceso, pero es que cree que estoy muy ocupado y usted sabe las cosas de la familia, etc. Cuando la primera vez que puse este ejemplo, un alumno que era un poco raro dijo: no, yo tengo una solución. Iría a ver a mi abuelita que tiene amalgamas de oro y se las quito. Entonces supongamos que ustedes son igual de salvajes. Entonces se acuerdan que su abuelita de 90 años tiene amalgamas de oro y dicen: es ahora o nunca, ¿no? Y van y le quitan con unas pinzas a su pobre abuela las amalgamas de oro. Entonces ustedes ya tienen todo lo que necesitan para echar a andar su máquina. Tienen un pedazo de oro con el cual van a partir y tienen la máquina que duplica. De tal suerte que ustedes pueden comenzar con una amalgama, la duplica, ya tienen 2 amalgamas y van a tener la misma forma. Luego los pueden meter las 2 y ya tienen 4 y así. Ahora, ¿qué podría saber sobre las piezas generadas a partir de la amalgama de mi abuelita? Aunque pueden llegar a ser infinitas piezas, como yo parto de una amalgama y mi máquina no solamente duplica el oro, sino que preserva la forma del objeto original, si yo no hago ninguna modificación en ninguna de estas, todo el oro que yo genere va a tener forma de la amalgama de mi abuelita. Con todo ahí las marcas de la pinza, cuando se la etc. ¿Por qué esto podría ser interesante? Fíjense que incluso si yo puedo utilizar la máquina de manera indefinida y generar una cantidad infinita de amalgamas, todas van a ser amalgamas. Es decir, utilizando 2 hechos, que yo conozco la forma de la pieza original y 2, que sé que mi máquina duplicador preserva esa forma, entonces yo puedo garantizar, sin tener que ir a ver toda esa cantidad infinita de piezas, que todas y cada una de ellas van a ser de oro y van a tener forma de amalgama. He adquirido conocimiento sobre una cantidad infinita de objetos en 2 sencillos pasos. ¿Por qué? Porque generé una estructura o forcé una estructura sobre todas mis piezas. Tengo las más básicas, en este caso la amalgama de mi abuelita, y todas las demás las generé a partir de un cierto proceso. Eso quiere decir que si yo ya sé que la primera pieza tiene cierta propiedad y esa propiedad se hereda por el mecanismo con el cual generé las demás, entonces todas las piezas van a tener esa propiedad. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer? Prácticamente todos los niveles de mi discurso, en lógica todas las partes de mi sistema, van a ser recursivas en este sentido. Voy a dar ciertas partes básicas y a partir de ahí voy a generar el resto utilizando ciertos mecanismos. En el caso particular del lenguaje voy a nombrar ciertas fórmulas que consideraré las más básicas y a partir de ellas voy a construir el resto utilizando ciertos mecanismos muy sencillos de manejar, muy combinatorios, pero que como resultado me van a arrojar otras fórmulas que a su vez puedo volver a meter en la máquina. Y entonces yo podría probar cosas sobre todas las fórmulas, aunque sean infinitas, probando que las fórmulas más básicas tienen cierta propiedad y que esa propiedad es heredada por los mecanismos de construcción que me permiten obtener las otras fórmulas. ¿De acuerdo? La recursión va a ser nuestra amiga. Vamos a definir la recursión recursivamente lenguaje de la lógica proposicional, de la lógica cuantificacional. Vamos a definir recursivamente la semántica de ese mismo lenguaje y vamos a definir de manera recursiva la teoría de la prueba. De tal suerte que todo tenga esta estructura bonita donde solo tengo que probar que lo más básico cumple y que la propiedad se hereda. ¿Podría hacerlo de otra forma? Por supuesto, pero esto me ayuda a que todo sea mucho más manejable, más ordenado. Vamos a dar estructuras, vamos a estudiar estructuras. ¿De acuerdo? Ahora, después de esto, que parece casi una intrusión al misticismo, veamos un ejemplo. Nuestro lenguaje QQ va a tener como vocabulario los siguientes símbolos. Acá entre nos, A, E, I, O, U y C. Pero claro, que no son estos porque estos no tienen significado, ¿de acuerdo? Bien.
Ahora, vamos a dar las reglas de formación, y las reglas de formación van a ser recursivas. Para dar una definición por recursión, lo primero que tengo que hacer es dar el conjunto de las fórmulas más básicas. Las que yo voy a decir, estas son las fórmulas más básicas. Y eso lo hacemos en el paso 1. La sucesión CA, CE, CI, CO, CU son fórmulas. ¿Por qué? No más. Claro, cuando definamos el lenguaje de la lógica proposicional, ahí sí nuestras fórmulas atómicas van a tener una razón de ser. ¿De acuerdo? Porque estamos tratando de modelar los procesos inferenciales. Pero aquí, como es un juego, no importa. Ahora, ya que tengo las fórmulas más básicas, que en este caso son 5 fórmulas, puedo definir ciertas funciones recursivas que me permitirían construir a partir de estas el resto de las fórmulas del lenguaje. Y generalmente para eso utilizamos metavariables, que básicamente son marcadores de lugar. Aquí en este caso es alfa y beta. No es que sean alfa y beta como símbolos, más bien es para cualquiera dos cosas que sean fórmulas, si las concateno, lo que me queda es una fórmula. Por ejemplo, como tengo CA es fórmula y CE es fórmula, las pongo juntas CA, CE, y lo que me queda es una fórmula. ¿De acuerdo? Y vamos a tener otra regla, también recursiva. Dice, ahora solo necesito una fórmula. Sea alfa una fórmula. Entonces, alfa seguida de una C, o sea, concatenando la C después, también es una fórmula. Hoy una pregunta, ¿y esa C es la misma C del vocabulario? Sí. Siempre tiene que ser esa. Y finalmente, nuestra cláusula de cierre, y nada más es fórmula. Solo aquellas que bien sean de las básicas o bien se pueden generar a partir de las básicas por aplicaciones de 2 y 3. ¿Dudas con esto? ¿No? Bien, vamos a ver algunos ejemplos. De tarea ustedes van a tener que hacer un lenguaje recursivo. Bien, bueno. ¿Están de acuerdo que esto es fórmula? Porque está en la lista original. Bueno, ¿y esto es fórmula? Muy bien. Bueno, pero si estas son fórmulas, esto es fórmulas. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, pero como esta es fórmula y esta es fórmula, puedo poner esta seguida de esta y va a ser fórmula. Y al inverso también, ¿verdad? Sí. Vamos a pegarle atrás. Como esta es fórmula, pues atrás le pegamos. Hoy una pregunta, ¿la recursividad vendría en las reglas de ustedes? Así, la recursividad viene en todas, porque para definir por recursión tengo que dar la base y las reglas. Entonces, aquí estoy dando la base, las amalgamas de la abuelita, y aquí estoy dando la máquina que duplique el oro. Entonces la recursividad sería una propiedad de todo el lenguaje, no de una parte. Está definido de manera recursiva. Entonces se aplica al lenguaje, no a las partes del lenguaje. No entendí la pregunta. ¿La recursividad es una propiedad del lenguaje, del lenguaje por las características que tiene, o la recursividad es algo que está como parte constituyente? Ninguna de las dos. Entonces, ¿cuál? La recursividad es una propiedad que tiene la forma en la cual definimos este lenguaje. La definición es recursiva. No es que el lenguaje sea recursivo. Yo podría tener definiciones que no sean recursivas y que me arrojen exactamente el mismo conjunto de fórmulas. Este es el lenguaje, esta es la definición. Exactamente. Y la definición es la que es recursiva. Y me sirve que sea recursiva porque así le puedo dar cierta estructura. Tengo las más básicas y el resto se forman a partir de esas reglas de formación. Si yo pruebo que las más básicas tienen una propiedad y que esa propiedad se hereda por los mecanismos de construcción, entonces todas las fórmulas tendrían la propiedad. ¿Qué es recursivo? Recursivo es una definición, justo como nosotros habíamos dado. Una definición recursiva va a consistir en dos pasos. El primero va a ser fijar una base de los objetos más básicos que estoy tratando de definir. En este caso, como estoy haciendo una definición de fórmulas, van a ser las fórmulas más básicas de mi sistema. El segundo paso de la definición por recursión es dar mecanismos tales que tengan como entradas fórmulas, en este caso, y como salidas fórmulas. En general se pide que sean procesos combinatorios, que no impliquen cosas de las llamadas intencionales, apelando al significado, simplemente combinar. Y tal es que el resultado obtenido de aplicar el proceso a dos objetos me va a dar un objeto del mismo tipo, tal que puede ser aplicado de nueva cuenta al mismo proceso para obtener un resultado más complejo. Es un
Sí. ¿Cómo se limitan? Sí, cuando vimos la definición recursiva del lenguaje, de la semántica, que la vimos un poco de pasada, pero que les adelanté que íbamos a hacer exactamente lo mismo. Lo que nosotros hicimos ahí fue asignar un valor de verdad a todas las letras proporcionales, que en ese sentido van a ser las fórmulas más básicas que vamos a tener, y el siguiente paso fue asignar valores de verdad a todas las fórmulas más complejas a partir de ciertos mecanismos semánticos que les permiten generar cierta estructura. Que las definiciones sean recursivas es lo que hace estos sistemas tan amigables. Cuando no puedes hacer esto, entonces sí te metes en problemas. Cuando tienes lenguajes muy feos. Bueno, si esto es fórmula, ¿están de acuerdo que si le pongo una C es fórmula? Y si le pongo otra, es fórmula. Y si luego a esto le pego esto adelante, también es fórmula, etc. ¿Sí? Básicamente es partir de las atómicas, de las más básicas, y aplicar y ver todas las aplicaciones o combinación de aplicaciones de estas reglas. ¿Qué pregunta? Bueno, No, ahí no. solamente, por ejemplo, si consideras que en la cadena vacía forma también parte de tu lenguaje o no. Porque si sí, C sería parte del lenguaje. No. Entonces, C no forma. Aquí soy estricto. Entonces, ¿Cuál es la base? Esas. Entonces, las más sencillas van a tener 2 porque ninguna de mis reglas me permite quitar símbolos. Entonces, las fórmulas más sencillas van a tener 2 símbolos. Pero claro que puedo tener casos anormales bajo definiciones diferentes, donde tenga algo como la fórmula vacía, que no tiene ningún símbolo. Pero no me quiero meter en eso. Si les parece eso, los puede conflictuar. Olvídense. Esas cosas no existen, son del diablo y de la gente malvada. ¿De acuerdo? ¿Dudas en cómo funciona esto? ¿Todo bien? Bien. Ahora, las reglas de formación son recursivas. Para poder dar estas reglas de formación recursiva se debe cumplir que debo dar un conjunto que sea la base de las fórmulas base, las más sencillas, y el resto de las fórmulas deben poderse obtener mediante funciones o mecanismos que constituyan o acepten como entradas fórmulas y bien como salidas otras fórmulas, que pueden servir como entradas para los mismos mecanismos, y se espera que estos mecanismos puedan ser mecánicos. Insisto mucho en esto de mecánico porque en realidad la teoría de funciones recursivas recurre a este tipo de elementos y puede tener, para aquellos que ya sé que les digo muchas cosas a los desafíos de las matemáticas, pero ustedes disfrutan, aquellos que vayan a estudiar filosofía de las matemáticas y algún día estén interesados en problemas sobre indecidibilidad y construcción de modelos, por ejemplo para la teoría de conjunto, las funciones recursivas y los procesos constructivos son una de las cosas más básicas que deben aprender. Bien. ¿Fui yo? No, ese bien y le puse muy mal. Bueno, una vez que tenemos nuestros lenguajes formalizados, ¿qué van a ser nuestras teorías de la prueba? ¿De acuerdo? Bien, las teorías de la prueba lo que van a tener es lo siguiente: axiomas, reglas de inferencia, definición de prueba y definición de derivación. Y una nota: no todas las teorías de la prueba tienen axiomas. Hay teorías de la prueba que no necesitan axiomas. De hecho, la teoría de la prueba de la lógica proposicional que nosotros vamos a ver no va a tener axiomas, solo va a tener reglas de transformación. Es una cosa bastante sui generis el método que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? De manera general, ¿para qué me sirve la teoría de la prueba? Bueno, si vemos a los temas formales como juegos, la teoría de la prueba es la parte que me dice cómo jugar el juego. El lenguaje formal te da los estados posibles, las fórmulas. Y la teoría de la prueba te dice cómo seguir el juego. Generalmente, no en todos los juegos, pero en muchos, el juego se va desarrollando en pasos. ¿Están de acuerdo? Y ustedes lo que buscan es llegar a un cierto resultado, a ganar. Pero cada paso está normado por ciertas reglas. La teoría de la prueba justo es una teoría que les permite construir todas esas sucesiones de pasos que les permita llegar al resultado que obtienen a partir de la información de la cual parten. Dicho de otra forma, que tal vez suene horrible o tal vez sea iluminador para algunos,
toda la teoría de la prueba, la derivación, etcétera, en lógica proposicional va a ser saber el juego de construir secuencias de fórmulas. Y sé que suena medio raro, pero para perturbarlos todavía más, hay maneras de interpretar los argumentos en lógica proposicional y en lógica de primer orden, dándoles una semántica con teoría de juegos. Empieza a hacer estrategias ganadoras, etc. Voy a definir un juego sobre este argumento. ¿Voy a ganar o no? Si hay una estrategia ganadora, el argumento es válido, si no, no. Pero es un método de resolución. Pero también semántico. Le asignas significado a las conectivas y a ciertos objetos de tu lenguaje, defines validez, consecuencia lógica y todo en términos de teoría de juegos. Eso no es extraño, fue algo que les mencioné cuando les dije que nosotros íbamos a construir una semántica con funciones de verdad y no exactamente con tablas de verdad. Y les adelanté que podíamos construir esa semántica utilizando diferentes mecanismos. Por ejemplo, podríamos construir semánticas utilizando teoría de juegos, pero también podríamos construirla utilizando herramientas de topología o algo muy común, utilizando herramientas algebraicas. De hecho, si a alguien le interesan esas cosas, hay un libro de Mike Dunn que se llama, ¿te acuerdas, Fer, cómo se llama? No. Pero es básicamente un tratamiento desde el punto de vista del álgebra de todas las lógicas conocidas hasta ese momento. Pero nosotros nos vamos a quedar con la parte más sencilla, ¿de acuerdo? Bien, comencemos. ¿Ustedes qué dicen que va a ser un axioma? Cuando yo les digo axioma, ¿qué es? Es como una pregunta bien buena. Es algo que se Hay gente que sabe que es su tesis de doctorado. Esa pregunta es horrible. Algo que ya está dado, algo que se da por sentado. que se da por sentado, no se va a discutir. Eso me gusta. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Alfonso. Es la manera en que yo lo presentaría. Algo que vas a dar por sentado y que no vas a demostrar. Y que vas a sacar sus consecuencias, pero que no sabes a dónde te van a llevar. Aunque tú esperas que te lleven a buen camino. ¿Por qué? Supongo que muchos de ustedes escucharon historias sobre los axiomas son principios autoevidentes. Y de hecho algunos los consideraban así. Hay una discusión sobre quién, cuál. Pero por lo menos en el caso de Aristóteles me parece que eso es más o menos claro. Aunque probablemente ustedes lo conozcan no como axiomas, sino como primeros principios. En realidad lo que estaban enfrentando esta gente era algo bastante complejo. Y era, ¿cómo voy a demostrar algo? A nivel epistémico, ¿cómo voy a tener la garantía de que tengo una justificación adecuada para una proposición? Conocimiento proposicional. Una de las estrategias que se usó fue, bueno, lo voy a justificar mediante procesos deductivos, procesos tales que la verdad de las premisas garantice la verdad de la conclusión. Y eso funcionaba muy bien, sin embargo tenía el siguiente problema. Si yo quería garantizar la verdad de mi conclusión, necesitaba garantizar la verdad de mis premisas, pero eso me llevaba a un regreso, porque de nuevo, la verdad de las premisas requería justificación. Una justificación que si se trataba del modelo deductivista requería que fuesen deducidas a partir de proposiciones verdaderas, que a su vez necesitaban ser demostradas, es decir, ser derivadas a partir de ciertas premisas. Y eso presentaba 3 escenarios posibles, por lo menos, y que tienen que ver con lo que ustedes en epistemología van a ver o ya vieron. No aquí, porque ya sé que apenas va a empezar, pero tal vez en algún otro curso, el trilema de Agripa. Y es, en este proceso de justificación, la primera opción sería tener un regreso al infinito. Y mucha gente diría, pero eso no es una justificación adecuada. Si yo tengo un regreso al infinito de justificaciones, entonces realmente no tengo una justificación para la proposición que quiero. Por supuesto, en filosofía hay gente que ha defendido que esa clase de regreso al infinito sí cuenta como una justificación adecuada. Y pueden buscar bibliografía sobre infinitistas para la justificación. Hay varios ahorita. Si mal no recuerdo, Peter Klein es uno de ellos, pero habría que checar. También habría otros que dirían, no, mira, una segunda opción es generar un círculo. De tal suerte que voy a justificar esto utilizando esto, justificando esto, justifico con esto, y al final regreso a la primera.
Y entonces genera un círculo de justificación. Claro, mucha gente lo llamaría círculo vicioso o petición de principio y dirían que ustedes no están justificados en aceptar ninguna de esas proposiciones porque la justificación es circular. De nueva cuenta, esta es una posición que sí ha sido defendida exitosamente, creo. Cada una ha sido defendida exitosamente dependiendo de ciertos supuestos. Pero hay posiciones, por ejemplo, coherentistas que dicen que si yo renuncio a un fundamento último de mi conocimiento, tener círculos no implica que sean círculos viciosos. Podría tratarse de círculos virtuosos, en tanto me establecen conexiones conceptuales entre diferentes partes de mis creencias. No voy a tener una justificación última, pero sí voy a dar un buen sustento, dado que he establecido conexiones lógicas y conceptuales entre diferentes partes de mi sistema. ¿De acuerdo? Y claro, está la última opción, que sería la de la detención arbitraria, que en algún punto yo diga, hasta aquí. Claro, alguien diría, bueno, pero ¿por qué te animas a pararte ahí? Eso está muy mal. En tanto, en el momento en que te paras esas proposiciones, no has ofrecido una justificación o evidencia a favor de ellas, no has ofrecido o una demostración de ellas, entonces no van a servir para demostrar lo que tú querías. Claro, ese proyecto se relaciona bastante con la posición fundacionista en teoría del conocimiento y dice, ¿cómo no? Todo se soluciona si yo encuentro ahí verdades autoevidentes, primeros principios. Esa parte, esos cimientos firmes que me ayudarán a construir el resto del edificio del conocimiento. ¿Ese es el principio de razón suficiente? No. Luego, si quieres, hacemos un poco más de eso. Y ahorita lo que se hacía en esta época, por ejemplo, Aristóteles proponía la existencia de ciertos primeros principios que iban a ser comunes a todas las ciencias. Y algunos principios propios de diferentes disciplinas científicas. De tal suerte que se asumía que esos eran verdaderos, por lo menos, o en general, en el caso de los primeros principios, o verdades particulares de una disciplina, en el caso de los principios propios de una ciencia, pero que iban a servir para a partir de ahí construir las justificaciones de manera deductiva de las proposiciones. Esto se conoció como el método axiomático, y al final es buena parte de lo que nosotros estamos recuperando, por lo menos aquellos que hacemos matemáticas, etc. Claro, la verdad es que la historia cambió radicalmente con el paso de los años. El primer, como a nivel conceptual, de los primeros trabajos sobre sistemas axiomáticos, esos que buscaban justificar el conocimiento de proposiciones a través de procesos deductivos y de axiomas. El primer trabajo como filosófico, por lo menos del que nos acordamos, del que nos cuenta, Aristóteles. Pero el primer trabajo ya en la práctica de un conocimiento que se, digamos, recuperó así fue la geometría de Euclides. Y la geometría euclidiana, aunque no toda, como diría uno de mis viejos maestros de la Facultad de Ciencias, todos los filósofos hablamos de los elementos de Euclides, pero ninguno lo hemos leído. La mayor parte de los elementos de Euclides, bueno, no la mayor parte, la parte de la geometría plana es axiomática, pero no todos los elementos de Euclides son axiomáticos. Hay partes, por ejemplo, de teoría de la proporción, teoría de números y demás, que no es del todo claro cuáles son los principios que se está usando, aunque tienen mucho rigor en sus pruebas. De los principios o postulados de los cuales partió Euclides, en realidad es un poco difícil hacer el análisis conceptual. Generalmente decimos los 5 postulados de Euclides o los 5 axiomas de la geometría. Pero Euclides no era un bobo. Tenía cosas como principios, nociones comunes y otras definiciones que de repente parecían más postulados que meras definiciones o nociones comunes. Pero, ¿qué es lo que me importa de aquí? Había varios, y muchos parecían cumplir con esta idea de ser evidentes, de no requerir una prueba para aceptarlos. Por ejemplo, si tengo 2 puntos, La línea recta es sí, solo hay una línea recta que los conecta. Eso está bien. Dado un punto y un segmento de recta, puedo trazar una circunferencia mejor que la mía, por supuesto, pero suena bien. Si tengo un segmento de recta, lo puedo prolongar indefinidamente hacia un lado o hacia el otro. Y 1/4 que empezaba a ser medio sospechoso, todos los ángulos rectos son iguales. Pero el quinto, ese sí que era problemático. Esta no es la versión original, pero se puede parafrasear así. Esa es la versión de Fairplay. No importa. Tengo una línea y tengo un punto fuera de ella. Si trazo una línea por este punto que sea paralela a esta, solo hay una de esas. Solo hay una línea paralela
a la recta original que pasa por el punto dado fuera de la recta. No parece tan rara, en realidad yo la veo y no me parece tan cuestionable. Lo malo es que es falsa, por ejemplo, para el espacio físico. Qué lástima. La gente por años como que se les hacía raro. No es que duraran de su verdad, sino que decían que para hacer un principio de la geometría, pues como que le faltaba, que probablemente debería poder deducirse de otros axiomas que sean más evidentes. Y hubo intentos por muchos años de generar demostraciones de esto. De hecho, así como una de las cumbres más hermosas de esta historia viene con un monje benedictino, me parece en el siglo XVI, Zachary. Y Zachary escribió un muy bonito libro que pueden encontrar en internet, que es algo así como Euclides vindicado de toda duda. Y lo que intentó hacer Zachary en ese libro fue, por medio de una prueba por reducción al absurdo, demostrar que no se podía negar el axioma de las paralelas. Básicamente lo que hizo fue construir con solo los primeros 4 postulados de Euclides una figura tal que aquí era un ángulo recto, aquí era un ángulo recto, me parece que aquí también eran ángulos rectos, aquí también eran ángulos rectos, y aquí estos dos no podías decir si eran ángulos rectos o no, pero sabías que eran iguales. Y entonces, si los dos eran rectos, valía el postulado de las paralelas. Si eran menor a un recto, no valía, o si eran mayor. Y lo que él hizo fue, bueno, vamos a suponer que el ángulo es menor a un recto, y voy a llegar a una contradicción. Voy a suponer que es mayor que un recto y voy a llegar a una contradicción. Y él creyó que lo había logrado. Pero cuando revisas sus pruebas, en realidad no llegó a la contradicción. Y de hecho, él inventó la geometría hiperbólica y la geometría elíptica, en lugar de indicarlo de toda duda. No me acuerdo cuál, pero una sí cae en contradicción por el axioma de extensión infinita. Con uno de los postulados se contradice. No necesariamente, depende de la interpretación de un principio o de una noción común. Sí, pero según recuerdo la de Chevy, solo una de ellas, Zachary, solo una de ellas no llegó a la contradicción. Ahí hay discusión, pero no de verdad, o sea, porque si una de las no es posible, entonces no podrías tener geometría, por ejemplo, hiperbólica. Un poco la idea sería la siguiente. Una de las consecuencias, por ejemplo, de aceptar geometría hiperbólica es que de hecho no hay rectas paralelas. Entonces, claro, mucha gente lo que diría, oye, pero ¿cómo chingados está eso? Sí, mira, como resultado voy a tener 2 puntos, tal vez que hay una línea recta que pasa por aquí, y aquí hay 2 puntos, hasta que una línea recta pasa por ahí, y son diferentes líneas rectas. Entonces, si yo interpreto esto bajo una óptica donde solo pasa una línea recta, sí hay contradicción. Pero en realidad el primer postulado, en sentido estricto, solamente dice que hay una línea recta que toca los 2 puntos. No te dice que esa línea recta tenga que ser única. Me refiero especialmente a cuando haces la extensión de la línea. ¿Cuál es ese con el que se genera la contradicción? Por eso, según yo es eso. Cuando la extiendes vas a tocar, vas a llegar a tener líneas, tales que son 2 líneas rectas que tocan 2 puntos, pero que son diferentes líneas. Y dices, oye, ¿y eso cómo es recto? No es tan difícil si tú crees que el espacio es tal que tiene ciertas curvitas. Entonces piensen en una pelota. Son rectas desde el punto de vista de la pelota, aunque desde fuera no. Pero para pronto, ¿cuál fue la historia de esto? Se desarrollaron diferentes geometrías. Por un tiempo se dijo, bueno, ¿cuál va a ser la geometría buena? Y había todavía una cierta idea de que el criterio de corrección de una geometría, por ejemplo, iba a ser la corrección en describir la estructura del espacio. Y después de la teoría de la relatividad, digamos aquí ninguna de esas 3. La chida es la riemanniana de curvatura variable. Pero si el criterio de corrección era corrección respecto a describir la estructura del espacio, ¿por qué seguimos haciendo todas las otras geometrías? Bueno, porque el criterio de corrección ya no fue que también describía la estructura del espacio. Empezaron a tener otras aplicaciones, otros usos, etc. Pero entonces, si literalmente tomamos al espacio como el referente de nuestras geometrías, el quinto postulado está mal. Bueno, no en todas las zonas del espacio, pero sí donde hay mucha masa. La gente siguió trabajando con esto.
Sí. ¿Por qué estaría mal? ¿Habla de un espacio tridimensional o por qué estaría mal? Sí. Y la idea es que cuando tú tienes, de acuerdo a nuestras teorías del mundo, por ejemplo, cuando estás cerca del Sol, que es un objeto increíblemente masivo, el espacio se deforma. Como cuando pones una tela bien estirada y le avientas una canica. Alrededor de la canica se deforma el espacio, se forman curvas. Y ahí, si sigues considerando que ese es tu espacio, ya no vale mucho de lo que nosotros sabíamos. Por ejemplo, ya no vale el teorema de Pitágoras, el teorema de Tales, y un montón de cosas. Aunque claro, sigue siendo perfectamente funcional para nosotros, incluso para mandar gente a la luna, ¿no? Claro, hay aplicaciones incluso ahorita que ya requieren mucha más tecnología. Yo no entiendo bien esto, pero creo que la tecnología de GPS requiere suponer varios principios de física cuántica. Y ya van a rechazar cosas. No, de relatividad. ¿De relatividad? Sí, sobre todo el tiempo. Ah, ok. Excelente. Pero entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? La verdad es que una solución que adoptó mucha gente fue decir, mira, es que ya los axiomas ya no los vamos a considerar como principios que son buenos y ya. Los vamos a tomar como buenos supuestos, pero no estamos comprometidos con su verdad. Vamos a ver hasta dónde nos llegan. Y entonces surgió la necesidad de, bueno, si ya no tengo este referente como de que estoy partiendo de la verdad, necesito de alguna manera cerciorarme que los principios que he elegido no me lleven a cosas absurdas. Y comenzaron programas para demostrar que los sistemas axiomáticos eran consistentes. Y el final de la historia fue con Gödel, que demostró que los sistemas matemáticos interesantes, o sea, los que son más fuertes que la aritmética y más fuertes que la aritmética, no pueden demostrar su propia consistencia. A menos que supongas que existe un sistema más fuerte que es consistente y a partir de ese pruebes la consistencia del más débil. Pero de nuevo, para demostrar la consistencia del sistema más fuerte requieres un sistema todavía más fuerte del cual vas a suponer que es consistente y que te va a ayudar a demostrar la consistencia del otro y así ad nauseam. Al final, no está tan mal lo que la posición que nos dijo Alfonso, de hecho me gusta mucho, es, mira, voy a partir de aquí a ver a dónde llego, Dios quiera que a buen puerto. Y ya. Ya no debería usar Dios quiera. Es que soy medio ateo, entonces puede malinterpretarse. Estos son los ejemplos que les puse. Bien, ¿dudas con esto? ¿No? Entonces, ¿qué vamos a usar como axiomas? Ciertos principios. En general, cuando estemos con jueguitos, van a ser los que sean. ¿De acuerdo? Lo que sea, no importa. ¿Sí? Pero cuando esté tratando de recuperar o tenga ciertas intuiciones preteóricas sobre el campo para el cual estoy diseñando este sistema formal, voy a tratar de recuperar esas intuiciones preteóricas. En el caso de la teoría de la... cuando se trata de recuperar análisis de argumentos, lo que voy a hacer es recuperar, por ejemplo, axiomas que sean verdaderos siempre. Las llamadas tautologías, o dependiendo de qué es exactamente que esté haciendo. Es decir, los elementos que voy a admitir en mi teoría de la prueba, voy a intentar que recuperen aquello que estoy tratando de modelar. Pero si no tengo esa cosa que estoy tratando de modelar, pues puedo hacer lo que yo quiera. Y entonces tenemos las reglas de formación. Básicamente las reglas de formación son las reglas de transformación son las reglas que me permiten decir cómo jugar el juego de construir secuencias. Ya tengo esto, ¿cuál puede ser mi siguiente tirada? Es como en un juego de ajedrez. Tengo cierta configuración del tablero y tengo ciertas jugadas posibles. Las reglas de transformación en este caso son las reglas que me dicen cómo se mueven las piezas. Y son las que me van a permitir hacer cierta jugada y otras no poder hacerlas. En el caso de la teoría de la prueba, lo que voy a tener son reglas que, dadas ciertas fórmulas, secuencia de fórmulas que yo tengo, me van a decir con qué fórmula voy a poder continuar esa secuencia. Entonces, teoría de la prueba lo vamos a reducir al juego de construir secuencias y a ver quién gana. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? De hecho, se llaman tradicionalmente reglas de transformación, pero creo que es una mala idea. Yo las llamaría cariñosamente reglas para jugar el juego de construir secuencias de fórmulas. ¿Por qué? Porque da la impresión de, como dice transformar, que tú tomas una fórmula que tenías antes y la transformas y la pones adelante. Pero ese no es exactamente el juego, porque tú no vas a quitar lo que ya tienes antes.
las fórmulas que tienes antes en tu secuencia van a seguir estando ahí. Lo que sucede es que estén ahí ciertas fórmulas son lo que te permiten hacer la siguiente jugada. Por ejemplo, la mayoría de ustedes conocen el modus ponens, me imagino. De tengo un condicional, P entonces Q, y tengo el antecedente, P, por lo tanto puedo tener Q. No es que yo transforme estas dos fórmulas y las convierta en Q. Más bien, visto desde esta óptica, es yo tengo una secuencia tal que tiene un condicional aquí, tengo el antecedente de ese condicional aquí, y eso me legitima, dada la regla de modus ponens, a continuar mi secuencia con el consecuente de ese condicional. Pero tengo todo lo que tenía antes. Y el juego consiste en que ustedes aprendan las reglas, partan de cierta información y ganen el que llegue a esa, que va a ser nuestra conclusión. ¿Dudas? Como jueguito suena bien, ¿no? Bien, odio esto. Por ejemplo, modus ponens. Supongamos que yo tengo esto en una secuencia. Lo que me dice la regla de modus ponens es que una secuencia que tenga en algún punto estas dos fórmulas, la puedo continuar poniendo esta fórmula. ¿Cuál? ¿Esto? Esto es por lo tanto, es como... Puedo tener otras más complejas, por ejemplo esta que vamos a ver en la parte de cuantificacional, que es sean A y B son el mismo objeto. Entonces si A tiene la propiedad phi, pues también B. Eso es a nivel semántico, pero a nivel de construcción de pruebas, lo que yo te diría, un sistema que tenga la regla de sustitución de idénticos te va a decir, si tú tienes una fórmula de esta forma en algún nivel y otro nivel, tienes estas dos fórmulas en tu secuencia de fórmulas, puedes continuar la secuencia, la siguiente fórmula que pongas puede ser de esta forma. Y así te vas. Es el juego de construir secuencias que partan de las premisas y lleguen a la conclusión. Es muy bonito, maravilloso. Bien, ¿qué vamos a entender entonces por prueba? Una prueba requiere de ciertos axiomas, por ejemplo, aunque no es necesario. La idea de una prueba, de una demostración de una fórmula en un sistema, es que tú puedas demostrarla únicamente apelando a axiomas y a tus reglas de construcción de secuencias, a tus reglas de transformación. O sea, tú partes de los axiomas, todos los axiomas que quieras de tu sistema, y aplicas las reglas de ir extendiendo tus secuencias hasta que llegas a la fórmula que querías. Eso va a ser una prueba. Y la última fórmula de esta secuencia se conocerá como un teorema, y se va a escribir así. La fórmula alfa es teorema del sistema X, porque utilizando solo axiomas y reglas de transformación puede llegar a alfa. Mauricio. ¿Vas a distinguir entre semántica y sintáctica? Claro. Esto es completamente sintáctico. Este es el juego de construir secuencias. ¿Qué vamos a usar también como estrategia didáctica? Cada regla que yo les dé, ya cuando veamos el lenguaje de la lógica proposicional, cada regla de construir secuencias la voy a relacionar con preservación de verdad a nivel semántico. Es decir, voy a tratar de conectar la fórmula con lo que se pretende representar y justificar la regla que estoy usando para continuar la secuencia con preservación de verdad, dado el significado de las conectivas que estamos tratando de recuperar. El símbolo de teorema, ¿no? ¿También lo vas a distinguir? Este es teorema, cuando veamos semántica veremos tautología. Pero aquí es teorema. No, pero me refiero al símbolo. Este es teorema. No, pero contrario. Sí, ya sé a qué tienes en mente, pero es una distinción que ahorita no es demasiado importante. Consecuencia sintáctica, además no tenemos ni siquiera definición de derivación. Entonces, a pronto, ahorita, teoremas van a ser cuando yo las pueda, son fórmulas que yo puedo derivar utilizando solamente axiomas y reglas de construir secuencias. ¿Dudas? Bien, ahora, ¿por qué la pregunta de Mauricio? Primero, vamos a ver una derivación. ¿Qué pasa con las derivaciones? Estas van a ser muy importantes para nosotros porque cuando yo quiero sacar un teorema o quiero hacer una prueba, es como más puro. Solo utilizo esos primeros principios de los que partí, los axiomas y mis reglas, pero no introduzco información extra sobre el mundo. Pero a veces, y sobre todo nosotros que queremos modelar argumentos, vamos a tener no solo ciertos principios y reglas, también vamos a tener cierta información sobre el mundo, nuestras premisas.
la información de la cual vamos a partir para llegar a cierta conclusión. ¿Están de acuerdo? En ese caso ya no tenemos pruebas, tenemos derivaciones. ¿Y cuál es la diferencia más notable? Y es que en mi secuencia de fórmulas yo no voy a admitir solamente axiomas y reglas de continuar secuencia, sino que también voy a permitir introducir premisas. Ciertas fórmulas, y voy a decir de estas fórmulas, con estas fórmulas, estos axiomas y estas reglas puedo llegar a esta fórmula. Esas premisas deben ser teoremas. ¿Qué? No, yo no entendí la diferencia de los fórmulas. Las pruebas solo son axiomas y reglas. Son sucesiones finitas de fórmulas, tales que cada una es axioma o se obtuvo de aplicar estas reglas de continuar las secuencias, estas reglas de transformación. Pero en el caso de las derivaciones, lo que yo voy a decir es que una fórmula alfa se deriva a partir de un conjunto gamma de premisas, que van a ser fórmulas de mis sistemas, las que sean. Ajá. En un sistema dado X, ¿quién sabe qué sistema formal? Para decir eso, tengo que tener una sucesión finita de fórmulas de lenguaje de X, donde cada una sea axioma del sistema, o sea una de las premisas, o se haya obtenido por las reglas de continuar secuencia, dado lo que tenía antes. Y entonces lo que voy a decir ya no es que alfa se sigue en mi sistema, sino que alfa se sigue de cierta información que di en mis premisas en mi sistema. Perdón, pero en el anterior sí puedes entonces poner axioma, sí puedes poner teoremas en tanto incluyas en la lista la demostración del teorema a partir del axioma. Claro. Si la omites no vale como No. Pero aquí Okay. sí es cuando yo quiero meter más información. Y esto no suena tan extraño. ¿Hay alguien aquí de física o de alguna rama relacionada? Bien. Mira, no estoy seguro, pero de que te preguntaría lo siguiente. Supongo que hay un cierto nivel teórico en el cual tú relacionas ciertos principios físicos y a partir de ahí derivas ciertas leyes secundarias, por ejemplo, sin importar condiciones particulares del mundo. Es decir, simplemente como si fuera un proceso lógico, tengo estos ciertos principios físicos que digo que valen en general y a partir de ellos muestro que se deriva cierta ley particular, sin tener datos sobre el mundo. Ese proceso lo puedo realizar. Eso sería muy parecido a una prueba. De mis principios básicos llego a esta ley secundaria. Bien. Pero también a veces hay físicos que hacen cosas como más aplicadas, donde tú ya tienes ciertos principios básicos, ciertas leyes, y tú lo que quieres es modelar un fenómeno en particular. No sé, el movimiento de, por ejemplo, un cohete es lanzado a Marte. Entonces ahí sí que necesitas tener datos sobre el mundo que van más allá de tus leyes generales. Necesitas saber, por ejemplo, la masa del cohete, el valor de la gravedad, la fuerza que vas a ¿Esas son que va a ofrecer. las premisas entonces? O sea, Esas la serían masa, las premisas, la masa, claro. Okay. Entonces tú tendrías ahí, por ejemplo, la masa de tu cohete, la fuerza de gravedad que puede variar, la resistencia que va a ofrecer el viento, un montón de datos. Y esos datos, más todos sus principios físicos, te permiten obtener ciertos resultados, como que el impulso inicial que va a requerir el cohete es tal para poder vencer a la fuerza de gravedad, dada su masa, la resistencia al viento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, que necesite exactamente ese primer impulso depende de la masa del cohete, de la gravedad y de todos estos datos. No es algo que yo pueda determinar puramente a partir de mis leyes físicas. Necesito información sobre el mundo. Y esto mismo nos va a pasar a nosotros. En muchos casos, por ejemplo, en los que hemos estado discutiendo aquí, defender una tesis que no sea trivial requerirá de nosotros asumir cierta información sobre el mundo. Que puede ser debatible o no, pero a partir de esa información nosotros queremos defender esta conclusión. ¿De acuerdo? Entonces, para eso nos van a servir estas derivaciones. Son principios plus información extra. ¿De acuerdo? Y lo vamos a marcar así. Del conjunto gamma de premisas puedo deducir alfa en este sistema particular. Este sistema particular va a incluir sus axiomas y sus reglas de transformación. No todos los sistemas son iguales. Hay muchos sistemas diferentes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Y lo que preguntaba Mauricio es si voy a hacer una distinción, porque aquí estoy hablando de consecuencia sintáctica, que esto se sigue de esto. Y cuando yo tenía la anterior, tenía esto, que era que alfa es teorema. Y usamos el mismo símbolo.
y eso a mucha gente le puede causar conflicto. Una manera de que no lo hagas, es decir, es que cuando tengo teoremas, sí tengo un conjunto de premisas aquí. El conjunto que no tiene ninguna premisa, el conjunto vacío de premisas. O sea, sin ninguna información sobre el mundo lo saqué. Pero si eso les causa problemas, nada más. Teoremas cuando solo son axiomas, derivación cuando son informaciones. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver ahora un sistema completito. Bastante bobo, pero no importa. Vamos a ver el sistema AS. Como verán, no tengo mucha imaginación, pero debe funcionar. En el sistema AS vamos a tener como vocabulario los siguientes símbolos. Para que sea más fácil, trébol, pica, ¿sí? Diamante, corazón y espada. Pica. No importa. Y ahora, las reglas de formación van a ser muy sencillas. Cualquier sucesión finita de símbolos del lenguaje que comience con corazón es fórmula, aunque no significa corazones, ese garabato, ¿de acuerdo? Y cualquier sucesión finita de símbolos del lenguaje que termine con un trébol es una fórmula, ¿de acuerdo? Y nada más es una fórmula. El lenguaje es muy sencillo. Ahora, algo que creo que no puse énfasis suficiente es que generalmente se incluyen las palabras finito, tanto en la definición de prueba como en la definición de fórmula. Porque justo queremos que nuestras fórmulas sean sucesiones finitas y que nuestras pruebas sean realizables por seres humanos, o sea, que sean finitas. ¿Eso es un requisito para todo sistema? No. Hay sistemas bastante aventados que, por ejemplo, te admiten inferencias de una cantidad infinita de pasos. Bien bueno, pero eso no lo discutiremos aquí. ¿De acuerdo? Casi para cualquier característica que nosotros le estemos asignando a nuestra lógica, a alguien ya se le ocurrió decir que no, y hacer extensiones raras. ¿De acuerdo? Oye, pero ahí usan esquemas de fórmulas, ¿no? O esquema de prueba. Sí. O sea, Depende al cómo lo final es un construyes. requisito de pasos, ¿no? Depende cómo lo construyes. Puedes tener omega reglas o puedes admitir sucesiones infinitas. Bueno, Depende del tratamiento que hagas. Y vas a tener diferentes propiedades en cada caso. Está bien raro, ¿no? Luego tiene cosas rarísimas, como que si admites un cierto tipo de trabajo, terminas necesitando lenguajes que tengan tantos símbolos como un cardinal compacto. Empieza a ponerse muy raro. Bueno, dado que ya tenemos las fórmulas, las que empiezan con corazón o terminan con trébol, ahora veamos nuestra teoría de la prueba. Vamos a tener un axioma, y el axioma es corazón trébol. Es importante que el axioma sea una fórmula. ¿Es fórmula? Sí. Excelente. Y reglas de transformación. Mi regla de transformación, uno va a decir, si tengo una fórmula que empieza con corazón y termina con trébol, en el punto que yo quiera le puedo insertar la siguiente secuencia: corazón, diamante, espada, pica y trébol. Lo siento. Bueno, ¿sí? Esta en particular. Claro, esto de insertar es como esta idea de la teoría de las reglas de transformación. En realidad, visto como esto de el juego de construir secuencias es, dada que tú tienes una fórmula de este estilo en tu secuencia, puedes continuar la secuencia con una que sea igual, salvo que en algún punto arbitrario se le insertaron estos símbolos. O sea, sigo teniendo lo anterior y continúo mi sucesión de fórmulas. La regla 2 es, si hay dos corazones se vuelven uno, pero siempre y cuando estén juntos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Regla cursi 1. Si dos tienen suerte, se convierte en la suerte de uno. O sea, dos tréboles se fusionan en uno, siempre y cuando estén juntos. O sea, que tengo una fórmula tal que tiene dos tréboles juntos, puedo continuar la secuencia con una fórmula que sea idéntica, salvo que en lugar de tener dos tréboles, tiene uno. ¿De acuerdo? Y ya, esas son mis tres reglas. Y ahora quiero demostrar que en el sistema AS, y aquí marco que estoy trabajando en ese sistema con esas reglas y con esas fórmulas, es teorema que corazón, diamante, pica, trébol. Es teorema, o sea que lo puedo construir una sucesión de fórmulas del lenguaje tal que parta de axiomas, y utilizando mis reglas de transformación o reglas de construir secuencias de fórmulas, pueda llegar a esta. Y comencemos. Axioma.
corazón, trébol. Es el axioma, ¿están de acuerdo? Bien. Segundo, puedo continuar la secuencia con una fórmula que sea idéntica a esta, salvo que por ahí en medio, en este caso solo hay una posibilidad, le ponga la secuencia corazón, diamante, pica, trébol. Y es lo que hago en 2. Aquí construyo una fórmula que sea esto y en medio la secuencia que quería. Después, claro, 2 corazones se vuelven 1. Regla de transformación 2. Y después, 2 tréboles se convierten en 1. Regla de transformación 3. Construir una secuencia de fórmulas tal que la última línea es la fórmula que quiero demostrar que es teorema, y en cada paso solo use axiomas o aplique reglas de construcción de secuencias o reglas de transformación a líneas anteriores. Y así tengo la prueba de que esto es teorema en el sistema AS. Eso es un juego, por supuesto. Muchos de ustedes ya, aunque no lo sepan, están acostumbrados a trabajar con este tipo de mecanismos en sus propias disciplinas. Pero quiero que quede muy obvia la estructura aquí. ¿De acuerdo? Notas importantes. Nosotros, para no confundirnos, vamos a incluir elementos que en sentido estricto no son necesarios. Como las pruebas son sucesiones de fórmulas, yo podría quitar esto y podría quitar esto y quedarme decir, esto es la prueba. Porque las pruebas son sucesiones de fórmulas. Entonces, ¿para qué le metí lo demás? Por orden. Y créanme que lo van a necesitar. Cuando estén haciendo pruebas en lógica proporcional o en lógica cuantificacional, y créanme que les dejaré pruebas que requieran 80 o 90 pasos, por supuesto. Lo que voy a hacer es ver un sistema con 12 reglas de introducción y eliminación de conectivas, y después voy a dejar que ustedes de tarea demuestren 50 reglas derivadas. Después de eso, todo va a ser fácil para ustedes. Durante eso no, pero después de eso sí. Lo verán, la parte mecánica. ¿Qué es lo que vamos a agregar entonces? La fórmula, y vamos a numerar para tener orden. Vamos a numerar las fórmulas. Y después vamos a poner número, fórmula, y del otro lado vamos a poner la justificación de por qué puedo poner esta fórmula en la secuencia que estoy construyendo. Puedo decir que es axioma, cuando veamos derivaciones van a poder incluir porque es premisa. O por ejemplo, si usaron alguna regla de transformación, me tienen que decir qué regla usaron y dónde están las condiciones que les permiten aplicar la regla. O sea, por ejemplo, si van a hacer un modus ponens, me tienen que decir esto, la línea n está, y la obtuve por modus ponens, y en la condicional está en esta línea, y el antecedente condicional está en esta línea. Gracias. ¿De acuerdo? Y va a ser muy importante, disculpen ustedes la mamonería, pero para mí va a ser muy importante que pongan las justificaciones de manera correcta, porque muchas veces tienen suerte, y esto no debería ser suerte. Entonces de repente tienen alguna idea rara en la cabeza y empiezan a construir secuencias, que claro, habrá alguna reconstrucción racional que yo pueda decir, creo que va por aquí, pero en realidad ustedes tuvieron suerte, fueron como ese chango que pusieron frente a la máquina toda la eternidad y escribió Quijote, ¿no? Tenemos que asegurarnos de que eso no les pase. Entonces van a tener que enumerar y justificar cada paso. ¿Dudas con esto? ¿No? ¿A computadora? Qué bueno que lo preguntas. Voy a dejar que esta parte la escriban a mano, aunque preferiría que lo hagan a computadora. Usen LaTeX. ¿De LaTeX? Podríamos organizarlo, Fran. ¿Qué cosa? Como algo rápido de LaTeX para hacer derivaciones. El 3 de la... vemos a las 3 de la próxima semana. Sería divertido. Creo que lo podré organizar, déjame ver si me da tiempo. Pero si no, lo pueden hacer a mano, pero lo tienen que hacer muy limpio. Si lo hacen a mano y tiene rayones o no es legible, ni siquiera nos tomaremos la molestia de más para el siguiente examen, que por cierto es la próxima semana. Y va a ser sobre interdefinibilidad de conectivas. Bien bueno, y sobre sistemas formales. Todavía más bueno. Y significado de conectivas lógicas. ¿Pueden probar mu o no? ¿Mu nada más? Mu. M-U. Sí. ¿Sí? Espera, ya voy. Ok, no los quiero perturbar, pero
les voy a dar medio punto a aquel que la próxima semana me traiga una prueba de que mu es teorema del sistema, es decir, que a partir del axioma y las reglas pueden llegar ahí, medio punto, o aquel que me pueda traer una prueba de que no se puede probar. ¿Pero dado ese axioma? Sí, con ese axioma y esas reglas hay de dos sopas, o se puede probar o no. Y lo que les voy a pedir es que quien quiera obtener ese medio punto extra me traiga o la prueba de que mu es teorema o que me traiga la prueba de que no puede ser ¿Cómo se teorema. prueba algo que no se puede hacer? ¿Cómo podías probar que no puedes hacer algo? Porque, Analizando el sistema. porque lo que decía, por ejemplo, Emilio apunta un tanto hacia eso. Si tú supieras que está el cálculo entre 50 y 200, Claro. quizás tendrías que avanzar, pero si no tienes... Generalmente las pruebas de que algo no se puede probar, cuando das la prueba de que sí, generalmente las das en el lenguaje objeto. Me la das, ahí está, la sucesión de fórmulas, lo tienes. Cuando me das la prueba de que no, es en un metalenguaje. Es un análisis del sistema, donde estás probando las limitaciones del sistema que estás trabajando. Y entonces lo que es de probar o... Probar que sí, en lenguaje objeto, es decir, dame la secuencia que termina en mu y que parte de mí y respeta todos los axiomas, o bien un análisis que no tiene que ser excesivamente formal, desde fuera, en donde me expliquen por qué diablos mu nunca va a ser teorema. Bien, bueno. Y si lo supongo como teorema y luego contradigo una acción. O sea, por la opción a la suya. Eso funciona cuando tienes negación. Mira, solo tenemos u y no significa nada. Va a tener que ser como a nivel ¡oh! No he subido la siguiente presentación, qué imbécil soy. Ok, pero sí la tengo aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Solamente les quiero presentar lo que vamos a hacer la siguiente sesión. Con toda honestidad, creo que vamos más lento de lo que yo esperaba y no estoy seguro de poder cubrir absolutamente todos los contenidos que tenía previstos. Pero creo que vale más la pena que ustedes vayan con menos dudas, que puedan ver esto, porque de todos modos durante el primer semestre les van a dar lo mismo. Sean felices, muchachos, pero sean felices en rato. ¿Qué es lo que vamos a hacer la siguiente sección? Espero que esto mejore en algún punto de la vida. Lo que vamos a hacer es explicar este esquema. Algo así, pero en realidad más bien me gustaría verlo como algo de categorías, donde los conjuntos son medio. Básicamente es un esquema en el cual voy a tratar de justificar el uso de herramientas formales para el análisis del lenguaje, de argumentos del lenguaje natural, para que quede medianamente claro cuáles son los beneficios de usar esos sistemas, las limitaciones y todas aquellas cosas que van a evitar que esto sea un análisis último y que va a depender de muchos supuestos. Nosotros generalmente lo que queremos llegar de aquí a aquí. Cuando usamos herramientas formales hacemos esto. Estos son muchos pasos. ¿De verdad va a ser el mismo resultado o no? ¿De qué depende? Para hacer eso, lo primero que vamos a hacer es aprender el lenguaje formal de la lógica proposicional. Lo siguiente va a ser aprender teoría de la prueba y después un poquito de semántica. Nos ponemos a discutir. ¿De acuerdo? Bien, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Vamos a... ¿La tarea cuándo la? La tarea depende de qué tan frío esté, pero intentaré escribirla antes del miércoles en la mañana. ¿Qué es más o menos lo que estamos viendo?